Hola, ¿qué tal, apreciado estudiante? Bienvenido a nuestra clase de comunicación. El día de hoy vamos a tener lo que es el tema muy interesante que viene a ser eh, los signos de puntuación. Este tema es muy importante y de vital importancia, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a ver los signos de puntuación, vamos a ir viendo cómo se va a dar, cómo se va a desarrollar, es decir, en el habla diario, cotidiano, cómo es que nosotros podemos hacer la representación de esto, ¿no? Cómo podemos hacer la representación de cada uno de estos, la representación gráfica de estos aspectos, ¿no? Entonces ahí vamos a tener, por ejemplo, lo que viene a ser, pues, ¿no? Los signos de puntuación, ¿no? Ahora, estos signos de puntuación, pues, son marcas gráficas que van a tratar de reflejar las pausas, las interrupciones, eh, los énfasis, entre otras inflexiones dentro del habla. Ahora, cuando nosotros hablamos dentro de estas inflexiones dentro del habla, pues déjame decirte que estas inflexiones dentro del habla va a ser, pues, como te refiero, a ver, por ejemplo, cuando nosotros queremos mencionar una pausa, hay dos tipos de pausas, ¿no? Por ejemplo, una pausa es o perdón, hay varios tipos de pausa, pero la pausa por lo general lo va a delimitar la coma, ¿no? Entonces en el habla uno puede hacer una pausa simple nada más, ¿no? Sin la necesidad de tal vez tener mucho que esforzarse, porque al hablar tú mencionas y dices, ¿no? Viento, dile que vuelva. Viento, coma, dile que vuelva. Entonces, esa es una pausa. Ahora, una interrupción. Una interrupción pues va a ser un un punto, ¿no? Te va a interrumpir. Y un énfasis se hace mediante que las comillas, ¿no? Mediante las comillas vamos a hacer qué cosa? Los énfasis, ¿no? Ahora, aparte de esto, pues tendremos las inflexiones del habla. Cuando hablamos nosotros de las inflexiones del habla son, por ejemplo, ¿no? Y que raras veces suelen utilizarlo, aplicarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo inflexiones del habla, es, por ejemplo, estas inflexiones del habla van a ser ya sea uno de ellos, por ejemplo, el, los signos de interrogación, ¿no? Corre, eso es. O ¿estás bien? ¿No? Esa es una forma de poder preguntar, ¿no? Entonces, esos aspectos vamos a ver el día de hoy. Y acá vamos a tener, por ejemplo, vamos a empezar con ¿ya? Que viene a ser el punto. Y después veremos el punto. Primero veremos lo que es la coma, después el punto, de ahí el punto y coma, y ya, y por último cerraremos. Vamos a ver entonces lo que es la coma, el punto, ya, el punto y coma y los signos de interrogación. Vayamos a ver este aspecto de lo que es la coma. Cuando hablamos de la coma, ya, esta coma, pues déjame decirte que la coma va a ser de dos tipos, ¿no? Por ejemplo, perdón, va a tener varias clases. Por ejemplo, la coma enumerativa. La coma enumerativa, esta es la que nos va a enumerar, la que nos va a decir nos va a separar elementos dentro de una serie. Por ejemplo, no sé si han escuchado la frase típica que a veces ahora en cuarentena no creo que se escuche, pero sí mayormente cuando nosotros nos encontramos en lo que es antes, ¿no? A los que son eh, recolectores de ciertas cosas que no sirven en la casa, ¿no? Por ejemplo, cuando dice compro fierros, catres, televisores, baterías. Esa es una enumeración, ¿cierto? Porque te enumeran ciertos objetos, ciertas cosas. Ahí en el habla obviamente no se ve, pero en la escritura es obviamente es
la coma enumerativa porque te está enumerando, ¿no? Te está enumerando ciertos objetos. Por ejemplo, cuando tu mamá agarra y hace su lista para irse a comprar al mercado, ella habla, pero suele usar la coma enumerativa. Por ejemplo, hoy día, a ver, para la semana voy a comprar papa, camote, arroz, aceite, leche, verduras, eh, no sé, pues qué más. Entonces todas esas cosas son enumeradas, ¿cierto? Entonces ahí se suele usar qué cosa, la coma enumerativa. Entonces en ese sentido podemos verlo, ¿sí? Ahí podemos ir viendo este aspecto. Bien, ahora vamos a continuar. Por ejemplo, vamos a ir viendo lo que es la coma vocativa. Esta coma vocativa, pues, va a ser a quién nos dirigimos. Jorge, corre, compra el pan. Entonces cuando tú dices Jorge, corre, compra el pan. ¿A quién se dirigió? A Jorge, pues, ¿no? Le están y ahora, acá no importa si te ordenan, si te, si te hacen un mandato o ruego. Simplemente es a quién te diriges. Puede ser un ser, puede ser un objeto, o a tu perro también, ¿no? Bueno, el perro está considerado dentro de lo que es el ser, ¿no? Por ejemplo, Firulais, fuera, le dices. Entonces Firulais, coma, fuera. Esa es una coma vocativa, porque ¿a quién te refieres? A Firulais, pues no, a Firulais te estás refiriendo. Entonces de esa forma vamos a ir viendo. Ahora, cuando vamos a ver la coma hiperbática, esta coma hiperbática es el desorden, ¿no? Es el desorden, eh, la alteración del orden dentro de lo que es, dentro de lo que es una oración. Por ejemplo, la estructura, el orden de una oración siempre va a ser sujeto, verbo y complemento. Los complementos suelen ser el modificador directo, indirecto, objeto directo, indirecto. Ya esos vienen a ser los complementos. Pero, déjame decirte pues que este complemento va a ser, ahora, si en caso esto es alterado y tu oración inicia con un complemento, pues déjame decirte que estamos hablando de una coma hiperbática. Entonces tú tienes que ver cuál es eso, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, para los niños, María compró dulces. Entonces debería ser, María compró dulces para los niños, pero como está en desorden, para los niños, entonces para los niños, coma, María compró dulces. Por ejemplo, puede ser de la siguiente forma, ustedes estudian mucho, nosotros poco. Entonces, ustedes estudian mucho, nosotros poco. O por ejemplo otra oración. Desde muy temprano, el estudiante... esa mejor no. A ver otra. En la escuela aquella encontré a mi amigo. En la escuela aquella encontré a mi amigo. Debería ser encontré a mi amigo en la escuela aquella. Entonces, pero está en desorden, ¿no? Entonces ahí tenemos. Ahora, la coma elíptica. Esta coma elíptica va a reemplazar verbos. Es decir, se va a omitir verbos para no estar repitiendo. Por ejemplo, la oración que nosotros hemos puesto, María viajará a Ica. Adriana debería decir, ¿cuál es el verbo? Muy bien, joven, viajará. Mariana viajará a Ica. Adriana viajará a Puno, debería ser. Pero en vez de volver a escribir el verbo viajará, lo colocamos, reemplazamos una coma. María viajará a Ica. Adriana, coma, a Puno. ¿A dónde va a ir Adriana? ¿Qué va a hacer? Va a viajar, pues, ¿no? Esa es la coma, esa es la coma que reemplaza a un verbo, se llama elíptica. Ahora, vamos a ir viendo la coma incidental. Esta coma incidental, pues realiza aclaraciones, comentarios, enfatizaciones. ¿Ya? Es decir, va a enfatizar algo que tú quieras resaltar. ¿No? Va a resaltar. El asesino, según los testigos, huyó hacia el bosque. Pero si tú esta aclaración la retiras, déjame decirte que para nada va a cambiar el sentido de tu oración. Mira, el asesino huyó hacia el bosque. ¿Hacia dónde se fue el asesino? Hacia el bosque. Entonces lo que no influye mucho en nuestra oración, eso tenemos que separar por la coma. ¿Ya? Eso tenemos que separar por la
coma. Entonces ahora tenemos la coma apositiva. Esta coma positiva pues es la que se menciona de igual manera, ¿ya? Por ejemplo, digamos, Grau, el caballero de los mares se inmoló en Angamos. Grau es como que decir el caballero de los mares, entonces es lo mismo. Esa es una posición y solo la posición vamos a remarcar, ¿sí? Vayamos a la siguiente, que viene a ser el punto. Este punto, la forma correcta de denominar, llamar a esto, es el signo ortográfico que expresa una pausa mayor. Ahora, algunos estudiantes he escuchado decir, profesor, a mí me han dicho que la pausa del punto es 5 segundos. Déjame aclararte que la Real Academia de la Lengua Española hasta ahora no ha normado ni ha dicho que esto es 5 minutos, esto es 3 minutos. No, no. Hasta ahora no hay un tiempo, ¿ya? Que pueda medir la coma, el punto y coma. No, no, no hay. Ahora, se puede clasificar esto en punto y seguido, punto y aparte, punto final. No vayas a cometer tu estudiante en decir punto seguido y la i la quitas. No, no. Solo está permitido eso para el punto final. Nada más. Para el resto, no. Por lo tanto, el punto y seguido, ¿qué viene a ser? Esto va a separar o delimita ideas relacionadas entre sí. Por ejemplo, tenemos, salieron a dar un breve paseo. Dentro de un párrafo, por supuesto, va a delimitar esto. La mañana era espléndida. Ahora, el punto y aparte. Esto va a ser la diferencia entre un párrafo y otro párrafo. Por ejemplo, separa o delimita párrafos relacionados entre sí. Cuando hablamos de relacionados, quiere decir que todos están hablando sobre el mismo tema. El punto final sirve, este punto final es el que se emplea para poner fin a un texto, a un párrafo, a una oración, a una frase o a una abreviatura, ¿ya? O a una abreviatura, porque algunos, por ejemplo, de señores o señor, su abreviatura es SR y un punto. No te olvides de cuando abrevies colocar los puntos correspondientes, porque algunos no lo colocan y simplemente pues se pasan de largo, ¿no? Y la pobre sintaxis te va a querer hacer de todo. Bien, entonces ahora el punto y coma. Este punto y coma es el signo que va a delimitar proposiciones vinculadas entre sí, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos decir, iremos por diferentes lugares, los de azul irán por el sur, los de verde por el norte y los de rojo por el centro. Acá tenemos que ver que hay 3 preposiciones, entonces vamos a ver. Ahora, en la oración dice, en la oración nos menciona y dice, eran las 6 de la mañana, una proposición. Una proposición quiere decir una oración. Siguiente oración, salté de la cama. Muy siguiente. Me vestí velozmente y salí determinado a renunciar. Lo otro que puede hacer es, por ejemplo, separa proposiciones que contienen comas, ¿no? Y va a separar proposiciones yuxtapuestas. Por ejemplo, en el modernismo se usaron efectos de brillo, color, luminosidad para devolver, ¿qué cosa? Para devolver a la palabra su valor poético. Y el último dice Yolandita Monge canta baladas. Olga Tañón merengue. Y por último tenemos esto, que vienen a ser los signos de interrogación y exclamación. Déjame decirte que esto apertura un signo y cierra un signo. Jóvenes, esto no es como hoy en día está pasando en las redes sociales, que ya a mí se me ocurre, ve profesor, y solamente coloco uno. No, esto va al inicio y al final de una expresión, ¿ya? ¿Dónde está? ¡Qué sorpresa! Ahí está, ¿ves? Por ejemplo, ahora esto después de un signo de interrogación o de exclamación no se coloca punto, por favor, ¿ya? Porque esto ya da un cierre. Y por supuesto, el signo... Ahora, esto no se escribe al inicio de todo un párrafo, toda una oración, sino cuando va a iniciar ya sea la pregunta
o necesitas pues necesariamente hacer una exclamación. ¿Sí, joven? Bien, espero te haya servido y la siguiente vamos a ver ejercicios. Cuídate mucho, un abrazo, nos vemos, chao.